Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Sebastián. Desde el 2020-2021 hay un fenómeno que ha empezado a cambiar la sociedad, despertando preocupaciones, pero también en muchos casos despertando entusiasmo. Estamos hablando de la llegada de la inteligencia artificial y el desarrollo y profundización de la inteligencia artificial en todas las sociedades del mundo. Tomando en cuenta las preocupaciones que se han despertado desde aquellos que consideran que la inteligencia artificial puede reemplazar a los humanos algún rato y que hemos llegado realmente a lo que las películas de ciencia ficción nos decían fines del siglo pasado, que ya estamos perdiendo toda posibilidad de creatividad y estamos siendo reemplazados por estas máquinas, hasta otros que dicen, no, es más bien un instrumento que puede ayudar, coadyuvar. Frente entonces a toda esa multitud de posiciones frente al tema, han empezado a surgir propuestas para tratar de analizar la problemática de la inteligencia artificial. Propuestas que tratan de construir un marco teórico y metodológico de cómo evaluar la problemática, de cómo entenderla, de cómo aproximarnos al tema. Frente a en el marco de estas nuevas propuestas y nuevas miradas a la problemática, tenemos el agrado de contar hoy día en el programa con una persona que ya tiene varias publicaciones y varias reflexiones sobre el tema de la inteligencia artificial, mirando la problemática desde la entrada de la información. Él ha trabajado mucho lo que es la información y cómo desde la información trabajar y acercarse a lo que es la inteligencia artificial. El que nos está acompañando hoy es Jaime Cárdenas García. Él es docente investigador de la Universidad de Maryland, de Baltimore, del condado de Baltimore en Estados Unidos. Y como les decía, tiene un montón de investigaciones y además, gracias a eso, nos hemos encontrado haciendo los tribunales de la primera de tesis de doctorado defendida en el CESU. De ahí que estamos realmente muy contentos de tenerlos hoy en este espacio de entrevistas para conocer su mirada y cómo está trabajando. Mil gracias por estar con nosotros, Jaime. Bienvenido, no solo al CESU, sino a Cochabamba. Muchas gracias, Alejandra. Es un gusto estar aquí y que el CESU me acoja en esta pequeña charla. Para nosotros es el gusto. Jaime, a ver, hemos dicho que tú has trabajado el tema de la inteligencia artificial, pero entrando desde la mirada, la aproximación teórica de la información, los cuestionamientos que tiene sobre la información. Entonces, yo creo que hay que partir de eso. ¿Cómo tú ves el tema de la información? ¿Qué entiendes por información? Claro, la información es un tema que en general en América Latina no se lo trata demasiado. Hay muy pocos investigadores que lo hacen. Yo parto de la definición de información de Gregory Bateson, que es simplemente que la información es una diferencia que marca una diferencia para alguien. Eso lo que quiere decir es que, por ejemplo, un sonido, objetivamente se lo puede reconocer como tal, pero por ejemplo, si ese sonido no tiene significado para la persona que lo oye, en definitiva no es información. Y por lo tanto podemos caminar por la calle tranquilamente y realmente hay mucho ruido, muchas cosas que ocurren a nuestro alrededor, pero realmente no nos percatamos de ello si es que no necesitamos de alguna forma que eso sea importante para nosotros. Entonces yo parto de ese concepto de información. Es decir, la información depende de cómo la gente la interpreta, la trabaja a partir de la forma en que se contacta con esa información. Fundamentalmente, si algo no promueve satisfacer nuestras necesidades fisiológicas y o relacionales, realmente no es información para nosotros. Obviamente, a través del tiempo, nosotros como individuos nos desarrollamos y por lo tanto, con el tiempo, la información cada vez se vuelve más sofisticada en relación a qué es lo que nos llama la atención en relación a satisfacer
nuestras necesidades fisiológicas y o relacionales. Entonces, a ver, lo que usted está diciendo es que no hay información en el aire. La información depende de cómo uno la interpreta, uno la trabaja y la recibe. Exacto. O sea, hay dos argumentos fundamentales. Uno, hay gente que cree que la información está en el ambiente. Y esta es la mayoría, yo diría el 99% de los científicos, de los físicos, creen que esto es así, que hay información en el ambiente. Lastimosamente, desde mi punto de vista, esa es una visión que se fundamenta en decir que existe la información en el ambiente. Pero yo lo que creo es que nosotros somos los que generamos la información en base a las señales, a las sensaciones que percibimos a través de nuestros sentidos. Entonces nosotros creamos la información. El término para eso es la info-autopoiesis. Info de información, autopoiesis de autocreación. Entonces, lo que nosotros hacemos como seres vivos es la autocreación de información. Entonces, toda la información que podemos identificar como información, primeramente es una diferencia que marca una diferencia, lo que quiere decir que cuando miramos a nuestro alrededor, lo que vemos son materia y energía que se mueve. Y de un segundo a otro, digamos, notamos que hay diferencias. Y por eso notamos el movimiento. Y por lo tanto, esa es nuestra forma en que definimos nuestra información. Por ejemplo, si nos colocan en un cuarto, una cámara, creo que le llaman donde no se puede escuchar nada. Yeah. Después de un ser humano solo aguanta 15, 20 minutos de estar ahí adentro, y la gente se desespera dentro de esas cámaras donde no hay ruido. Y aún se pueden trastornar psicológicamente por esa falta de ruido, falta de cambio. Entonces nosotros somos seres vivos que realmente nos gusta estar en un ambiente donde hay cambio, donde en definitiva generamos información. Y obviamente la generamos para salir adelante, para satisfacer nuestras necesidades fisiológicas y o relacionales. Es decir, un poco lo que estoy diciendo, no hay información si no hay una suerte de decir, un proceso de info-autopoiesis en la que nosotros, a partir de nuestros sentidos, creamos la forma en que recibimos e interpretamos esa información. Exactamente, exactamente. Es un proceso de continuo desarrollo, o sea, no nos quedamos en el mismo sitio. Yeah. O sea que, y digamos, hablemos en una forma quizá más concreta, cuando hay dos tipos de información que yo puedo definir. Un tipo de información es la información semántica. Esa es la información que creamos dentro de nuestro cerebro, por decir así. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Por ejemplo, cuando nosotros... supongamos que olemos algo y a la final el oler ese algo nos permite saber de dónde viene y también determinar que nos gusta. Entonces, subjetivamente hemos creado esa información semántica dentro de nosotros. Ya. Ahora, si es una flor lo que motiva ese olor que nos gusta, entonces nosotros miramos a nuestro alrededor e identificamos el origen del olor. Y entonces podemos agarrar esa flor, cortarla y llevarla al lugar donde vivimos. Y en definitiva gozar de ese olor que nos gusta. Yeah. Entonces la acción que nosotros realizamos en el ambiente se la puede clasificar como información sintáctica. Yeah. O sea, nosotros tenemos la capacidad de acciones sintácticas en el ambiente, de crear información sintáctica en el ambiente.
Y obviamente cualquier cosa que nosotros percibimos en nuestro ambiente de distinta forma, a la final tenemos que interpretarla para realmente conocerla y ver si nos ayuda a fomentar nuestras necesidades fisiológicas y o relacionales. Todo lo que nos ayudaría a solucionar nuestras necesidades fisiológicas o relacionales sería a partir de la información sintáctica. Exacto. Que simplifica siempre una acción. Pero digamos, la información sintáctica no existe en el ambiente, excepto si nosotros la creamos. Ya. Entonces la creación humana, la información sintáctica es cómo estamos creando. Claro. Interpretando para crear información. Para crear, digamos, cosas de distinta índole que nos ayudan en nuestro proceso de vida. Y dígame, hoy en día se habla mucho de la era de la información, estamos en la sociedad de información y de conocimiento, decía Castel, sí, estamos en un momento en que nos caracterizamos por sobre todo trabajar con base a la información, frente a otros tipos de eras. ¿Cómo eso ha cambiado esta forma de crear, recibir lo que es la información sintáctica o lo que es la información semántica? Claro, la era de la información existe a partir del año 1948 con un investigador que se llama Claude Shannon. Y en definitiva, él describe la teoría matemática de la comunicación. Entonces él describe lo que es un proceso de comunicación, obviamente con fines de ingenieriles, de poder transmitir mensajes de un lugar a otro. Y él al final lo que define el problema ingenieril como información sintáctica. Y ese es el principio de la era de la información. Él es el padre de todas las cosas de las cuales gozamos ahora. Por ejemplo, el teléfono celular indudablemente es algo que todo el mundo conoce, pero él realmente es el precursor de todo este tipo de tecnología que tenemos, digital, que tenemos. Volvamos al principio, y es básicamente qué tiene que ver la información con la inteligencia artificial. En definitiva, las personas que generan o tratan de generar inteligencia artificial lo hacen a través de computadoras. Ahora, uno puede argumentar que una computadora es una creación sintáctica. Entonces, en la computación hay dos aspectos. Uno es el aspecto, digamos, de software y el otro es el aspecto de hardware. Sí. ¿No? O sea, los programas y las máquinas. Y estas son creaciones sintácticas. Ahora, yo lo que argumento es que, las máquinas en su funcionamiento, en general funciona, uno les mete los programas, la información, los programas de computadora, la máquina procesa y da genera otra información. Nada de esto deja de ser de información sintáctica. Y por lo tanto, la capacidad creativa de esas máquinas simplemente está en el campo de la información sintáctica. No es posible crear máquinas que tengan la capacidad de creación semántica, así como nosotros. Y semántica sería que la máquina le da significado al software, a los programas o a la información, a los datos que la gente, que nosotros le damos. O sea que una máquina realmente nunca puede crear significado de todos los datos que se les da. Y yo creo que es imposible llegar a una máquina que pueda hacer eso. Simplemente por nuestra incapacidad de crear cosas en cualquier ámbito, aún en el biológico, de crear la vida, de crear algo que realmente tenga su independencia, ¿no? que digamos sea autónoma,
O sea, no hay máquinas autónomas. Ya. O sea, siempre nosotros las creamos y en definitiva tienen que responder a las necesidades que nosotros damos a esos inventos. Es decir, las máquinas no pueden tener infoautopoiesis. Exacto, las máquinas no pueden acceder a un proceso de infoautopoiesis. Son creación sintáctica de las personas. Claro, o sea, al final uno ordena a las máquinas hacer este tipo de operaciones, aunque las operaciones sean tan complejas que nosotros tampoco entendemos los procesos dentro de las máquinas. Pero al final son procesos sintácticos y no van más allá de eso. Es decir, frente a las miradas alarmistas, las máquinas no pueden reemplazar a las personas. Exacto, yo diría eso. Y una cosa curiosa, si uno examina la literatura de toda esta gente que ya sea cree o no cree que las máquinas van a reemplazar a las personas, realmente nunca hay un razonamiento. O sea, no hay una teoría general, se podría decir, de esto. Entonces, esa es en cierto modo mi contribución. Yo a través de la infoautopoiesis lo que sí logro decir es por qué una máquina no puede llegar a reemplazarnos, siendo como otros seres vivos. Bueno, pero ahora ahí está el papel de las personas. No vamos a discutir sobre el libre albedrío de las personas y demás, pero hay personas que están creando máquinas para cambiar los órdenes sociales. El problema no es la máquina, es la acción de las personas, la información sintáctica de las personas. Claro, o sea, la gente no deja de soñar en diferentes esferas del conocimiento humano en cuanto a lo que, ellos pueden diseñar o crear. Y la cuestión es que hay que entender que hay un límite a esa creación. Un ejemplo, digamos, conocemos a algún mago o no. Y la verdad es que conocemos a ilusionistas, claro, que no son magos. Entonces, ahí yo puedo decir, ese es un límite que los seres humanos tenemos. No podemos hacer magia. Entonces, de la misma forma, cuando uno examina un problema en la ciencia o en la ingeniería, realmente tiene que preguntarse hasta qué punto podemos conocer lo que estamos estudiando. Y realmente si hay un límite al conocimiento, tenemos que reconocerlo y utilizarlo en nuestra práctica profesional para saber qué problemas podemos resolver y qué problemas no podemos resolver. Y como pueden ver, en el mundo actual, los gastos en perseguir la inteligencia artificial general son extremos. Entonces hay muchos problemas de este tipo que realmente no les importa, simplemente siguiendo la perspectiva de que van a poder lograr la inteligencia artificial general, que sería crear un individuo que sabe de todo, ¿no? Y que puede contestar todas nuestras preguntas y que puede hacer hallazgos científicos sorprendentes, etc. Yo no creo que eso es posible y por lo tanto creo que éticamente los científicos deberían pensar en los límites y simplemente decir, bueno, ¿qué es posible dentro de nuestra capacidad sintáctica, de creación sintáctica, hacer para beneficio de la humanidad? Ahora, pero ahí hay un temita que tal vez sería interesante ver, porque muchos se deben estar preguntando, el problema no son las máquinas, el problema son las personas y los juegos de interés, juegos de poder que están detrás de estas creaciones, de esta, tal vez falta de ética, pero es lo que está funcionando en el mundo, por eso se está invirtiendo, por eso se está haciendo eso. Pero cuando hablamos de no podemos, el problema no son las máquinas, ellos no crean, no tienen infoautopoiesis, nosotros sí, ¿qué pasa con la clonación? Porque es algo que todo el mundo debe estar diciendo, sí, pero ahora se clonan las personas. Nosotros que no sabemos nada de biología sobre todo y de ciencias físicas. Claro, es cierto, la clonación es algo que sí es posible hacerlo. Y obviamente eso se lo conoce aún dentro de la biología, ¿no? O sea, que nosotros no somos los que generamos el concepto de clonación, la podemos ver en la biología.
Ahora, hay que aclarar que yo no soy biólogo, pero lo que sí sé es que, digamos, nosotros no podemos recrear biológicamente o químicamente o elementos de vida. O sea, no existe eso. Pero lo que sí podemos es manipular lo que conocemos dentro de la biología para lograr ciertos objetivos que a lo mejor nos proponemos. En cuestiones de ética, si uno habla de la inteligencia, otro aspecto en relación a la inteligencia artificial es que para enseñarles a estas máquinas a responder a nuestras preguntas, toda la literatura preexistente ha sido usada sin siquiera digamos, reconocer los derechos de autor, claro, de toda la gente que produce todo el conocimiento humano. Éticamente yo creo que es cuestionable. Sí, totalmente. Y entonces ese es un aspecto del cual no se habla, ¿no? Actualmente creo que hay ya casos en las cortes que quieren llegar a algún acuerdo en relación a eso, pero se volvería un tema donde habría de por medio mucho dinero que tendrían que pagar a las publicadoras de libros y de revistas científicas en relación a todo ese conocimiento que básicamente se han apropiado. Ahora hay una cosa interesante, porque no solo es la información de cientistas y demás, también es la información de la gente, porque alguna vez por hacer la prueba uno entra a ChatGPT, pone, claro, dice por favor esta información y sabes que estás mal, que está mal y dice, no, me parece que está usted equivocado, aquí hay una cosa, y ese rato corrige la máquina, tienes razón, y ya saca otro tipo de información, ¿no? Es una creación de todos que está siendo propagada, no por la máquina, sino por gente que está detrás de las máquinas. Bueno, las alucinaciones de este tipo de aplicaciones son del orden del 30% o más. Entonces, y no es necesariamente el hecho de que las gentes que están detrás de la máquina promuevan ese tipo de cuestiones. Es simplemente una función del funcionamiento, por decirlo así, de la máquina. A ver, no sé si puede aclarar esto, porque no le entiendo. ¿Qué es las alucinaciones? Digamos, es lo que mencionas, es la cuestión esta de que te da información equivocada. Claro. Entonces se les llaman alucinaciones. Ah, eso se llama alucinaciones. Sí, y entonces la cuestión es si uno no es lo suficientemente conocedor de un tema, las toma como ciertas. Claro. Y por lo tanto uno se puede equivocar en las apreciaciones que tiene uno. Y si uno cree todas esas cosas, va a tener conocimiento que es errado. Y uno promueve este tipo de errores. Ahorita vamos a entrar a las implicaciones para ya ir cerrando, pero ahí hay el otro problema también humano, que es, depende cuán convencimiento tiene sobre la sociedad. Puedes haber agarrado una serie de datos de la inteligencia artificial y convencer al resto de que esa es la verdad, y al final va a haber una especie de proceso creado en la sociedad a partir de esta mala información, que es lo que en realidad se va a dar. Es decir, el proceso social va a ser eso, va a ser resultado de esta infoautopoiesis, de esta información sintáctica que uno está transmitiendo. Exacto, y digamos, es como las redes sociales. En las redes sociales no se puede decir que toda la información es 100% cierta. Y entonces esta información también actualmente la están captando para educar, para enseñar a estas máquinas. Entonces todo eso, a la final, toda la información que se tiene dentro de las máquinas puede ser información que está viciada y en definitiva puede llevar a que nosotros cometamos errores en cuanto a la apreciación de las cosas. Acuérdense que a nivel internacional las noticias tienen patas, por decirlo así, ¿no? Y digamos, puedes llevar a conflictos dentro de una sociedad o aún a nivel internacional, simplemente porque uno genera información que no verificada, que no es cierta. Pero generas procesos, ¿no? Al final está actuando sobre la sociedad, porque puede ser que nos embarquemos en una cosa que nunca se hubiese hecho. Sí, así es. Ver así a las máquinas, es decir, volvemos a lo que
a lo que nosotros los sociólogos siempre planteamos, es decir, el problema está en la gente, no en las máquinas, no es decir, lo que hay que estudiar es a la gente y a sus relaciones de poder, a sus intereses. Pero ver así a las máquinas que ya nos alejan de esas teorías extremistas, conspirativas, que pucha, ellos nos van a reemplazar, pero nos obliga a tener otro tipo de actitud frente a la inteligencia artificial. ¿Y cuáles las implicaciones sociales, políticas, no solo para, bueno, los que hacen, no voy a hablar de Google y demás, sino también, sobre todo, para los ciudadanos de esta su mirada a la inteligencia artificial? Que el uso de estos instrumentos debe estar bajo nuestro control. Y en definitiva, si uno identifica a una máquina en cuanto a la información que a uno le da, uno siempre debe tomarlo con precaución y no creer, bueno, verificar lo que esa máquina es capaz de generar, ¿no? En cuanto a informarnos sobre algún tema. Y por lo tanto, creo que la lectura de fuentes primarias es esencial en todo esto. Y en definitiva, las máquinas realmente son inventos nuestros para cumplir nuestros propósitos. Y obviamente hay gente que utiliza las máquinas para sus propósitos, que pueden ser, por ejemplo, la generación de dinero, sí, ¿no? Y uno debe percatarse de eso porque, por ejemplo, en Google es clásico en el sentido de que usan las búsquedas nuestras como información para alimentar su sistema de ventas. Y en definitiva es una forma con la cual ellos hacen dinero simplemente promoviendo ciertas marcas, ciertos productos, etcétera, porque saben nuestras preferencias. Claro. O sea, nosotros en cierto modo somos cómplices de hablar, de darles todo lo que nosotros queremos, nuestras aspiraciones, nuestros sueños, etcétera, y para que ellos utilicen esa información para vendernos cosas que a lo mejor necesitamos o que a lo mejor no necesitamos. Entonces es un problema interesante, en cierto modo es una adicción que podemos tener, pero no es una adicción que no, bueno, como toda adicción, no nos beneficia, ¿no? Pero además damos el consentimiento, porque es cierto, claro, que te dicen, usted permite, sí permito, y ni lees lo que permite, claro, ¿no? Ya de una vez entras a eso. Y la información que tienen sobre uno es infinita, y que la pueden utilizar cuando y como ellos quieran, ¿no? Las máquinas no son el problema, los intereses de las personas son el problema. Tal vez el desafío está en cómo educas a la gente para justamente tener otro tipo de relación con esa máquina, que cambiarles si hay algo que a mí me fascina es cambiar el algoritmo cada rato, ¿no? Es decir, ya tengo un algoritmo, no, ¿por qué me va a dominar la máquina? De repente meto otro tema y ahí aparece y... Claro, bueno, la cuestión es el control de la tecnología. Si hablamos de países, digamos, en el sur, por decir así, nosotros no somos los creadores de la tecnología. Somos consumidores, ¿no? Sí, y entonces, digamos, ahí hay un dilema, ¿no? O sea, ¿importamos todas estas cuestiones o no? Y obviamente la tendencia, a la gente le gustan las cosas nuevas. Claro. Entonces digamos, nos creamos hábitos, porque ya todo es preexistente, ¿no? Hay Google, hay YouTube, hay muchas Facebook, etcétera. Obviamente WhatsApp uno lo puede ver como una forma de facilitar la comunicación, ¿no? Aún a nivel internacional, algo que era impensable hace 20 o 30 años, ¿no? Y todo es gratis, ¿no? Pero obviamente al conversar, aunque le dicen que no usan la información, a lo mejor sí la usan. Y entonces conocen a veces conversaciones íntimas de la gente, etcétera. No se diga a nivel entre políticos. Claro, ahí hay más seguimiento. Claro, el seguimiento se puede volver una especie de pesadilla, ¿no? Y bueno, una vez que la información esté en el sistema, por decir así, ya no la podemos borrar, que es otra cosa, ¿no?
Bueno, pero yo creo que eso sí significa que tenemos que un poco reflexionar nuestra relación de autopoiesis, voy a tomar, de infoautopoiesis con las máquinas, ¿no? Es decir, cómo podemos revertir. Me hace recuerdo esa vieja discusión de la Escuela de Frankfurt entre Adorno y Marcuse, donde uno decía estamos en una sociedad unidimensional porque el capitalismo realmente con el sistema, mucho más con las máquinas, están logrando dominar al individuo. Pero había un Marcuse que decía, sí, pero tenemos la capacidad de revertir, porque somos personas, tenemos esa capacidad de creación de información sintáctica también. Y tal vez sea necesario, escuchándolo, educar en cómo podemos hacer uso de eso, ¿no? Claro, claro. Claro, la educación es clave, ¿no? Y en especial entender que estos procesos son simplemente procesos que seres humanos crean con una finalidad. Y esa finalidad no puede ser a veces totalmente transparente y por lo tanto podemos caer en situaciones que no son de nuestro agrado. Hay relaciones de poder, hay interés detrás de todo. Bueno, podríamos hablar horas porque es un tema que realmente está haciendo a nuestra realidad, pero lastimosamente se nos acaba el tiempo. Mil gracias por estar con nosotros, lo vamos a volver a invitar. Ojalá vuelva por aquí para volver a invitarlo a charlar sobre estos temas tan importantes para nuestra vida cotidiana, ¿no? Le agradezco nuevamente por estar aquí y en definitiva estar en Bolivia, en Cochabamba, que es una linda ciudad. Bienvenido siempre. Mil gracias y mil gracias a ustedes por acompañarnos hoy. La próxima semana seguimos con nuestros podcasts del CESU en red. Visítenos, siempre tenemos entrevistas cada semana. Gracias.